comenzar a grabar la sesión. Entonces, muy buenos días. Les doy la bienvenida a nuestra sesión de clase correspondiente al eje contexto comunicativo, habilidades comunicativas. Hoy, miércoles 17 de marzo de 2021. Entonces, estamos haciendo el saludo previo a las personas que hoy con las personas que hoy nos acompañan, Ladies, Ana María, Hilary, Jennifer, Steven y John Mario. Y además del saludo, pues que estamos haciendo el diagnóstico de cómo está ese trabajo. Estoy haciendo la claridad que de acuerdo con la actividad que hicimos hace 8 días acá en la clase, que la dedicamos a hacer asesoría, pues trasladamos la asesoría para un día de clase debido a que tenemos pues espacio y hemos trabajado a un ritmo muy bueno. Además del trabajo de búsqueda de información que lo explicábamos y lo trabajamos en clase nuevamente, también trabajamos el tema del final. Entonces la idea es que hoy ustedes tengan, como decía Ana o como decía Ladies, en un 95% su trabajo y que ya le falten ajustes. Esto con el fin que su intervención acá con sus compañeros de socialización sea pues una disertación, una intervención. Yo quiero recordar que esa intervención es el resultado también de lo que hemos visto en la clase dentro del contexto comunicativo. Pues lo primero es que interpretar un contexto comunicativo es interpretar un problema de comunicación relacionado con nuestro quehacer dentro de la educación, nuestro quehacer dentro del entrenamiento, del deporte. Que también consiste en tener ya una competencia, tener pues ser conscientes del tema de comunicación, no solamente en la exposición, en hablar en público, que lo hemos hecho varias veces aquí en el curso, que desde que iniciamos pues mi llamado siempre es a que ustedes participen, sino al buen uso de la escritura, ¿cierto? Entonces ahí se reúnen, se juntan todos los elementos que hemos visto y que para algunos de ustedes han sido un repaso. Comenzamos desde el tema de las oraciones, las inferencias, los conectores, los deícticos, el buen uso de las palabras para que no sean comodines, la estructuración de un texto, el tema, el subtema, el tener el estilo narrativo, el estilo informativo, lo que escribamos sea el resultado de una buena búsqueda de información, que tengamos citas y referencias y que eso lo presentemos con la estructura de un paper o de un artículo científico y que hoy entonces con esa misma estructura vamos a dar cuenta de lo que escribimos. Por eso digo que es fundamental tener algo escrito, ¿cierto? Porque el momento en que estábamos improvisando o que teníamos un tema y simplemente dábamos como la idea, pues fue el tema de cuando hicimos la asesoría del parcial y fue hace 8 días cuando teníamos, pues como yo lo llamaba, a mano alzada, ¿cierto? Teníamos muy a mano alzada el trabajo, muy sobre el borrador todavía y para hoy entonces esto. La modalidad entonces, máxime, pues es importante lo de hoy, es la misma modalidad que tuvimos con el parcial. ¿Y cuál es la modalidad del parcial? Y lo quiero decir aquí, lo quiero repetir, ¿cómo fue? Hicimos una intervención como la del día de hoy, le dedicamos un tiempo de asesoría, ese día también tuvimos pues, como la oportunidad de que, además de la socialización, era el apoyo pues o la devolución de comentarios, para eso que reitero, dijo Ana y dijo Ladies, que es un 95, un 90%, entonces los ajustes. Que entonces esa es la mitad de la nota y que después viene el texto escrito, que si usted no participa en la clase, pues entonces no lo puedo descartar y entonces por eso existe un espacio en el Dropbox donde usted, si no puede, digamos, quienes no están, además de ustedes 6, además de John Mario y de Steven, ya había saludado a Ana María, a Hilary, a Jennifer y a Ladies, puedan entonces reemplazar esa intervención con un comentario en el Dropbox, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos en el parcial. Entonces, tenemos ahí en pantalla, ¿cierto? La identificación de la clase. Alguien que me confirme, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, entonces, vamos a mirar la agenda del día de hoy. Ana, muchas gracias por contestar. Léenos lo que está en pantalla. Esa es la agenda, el punto único del día de hoy. Socialización, trabajo final, intervención oral, tipo disertación con todos los componentes de un paper por parte de cada estudiante con una duración de 3 minutos. Y asesoría grupal, devolución con apreciaciones y recomendaciones por parte del grupo, estudiantes y profesor. Sí, entonces aquí está lo que acabo de decir, lo voy a repetir.
Esto es una socialización. ¿Por qué una socialización? Porque tenemos la oportunidad no solamente de presentar un texto escrito, sino dentro del contexto comunicativo, dentro de lo que nos corresponde, y es exponer, hacerme entender, contarle a los compañeros en qué consiste mi trabajo. A estas alturas ya del curso, que es el trabajo final, es una disertación, una intervención, y para ello yo con el trabajo escrito debía haber preparado los puntos que nos pide el paper de 3 minutos. Siempre he dicho, si yo le digo que es mucho si no lo preparó, y si le digo que uno es muy poquito, es poco si no lo preparó, pero si le digo que 3 minutos es suficiente si lo prepara. O sea, entonces debemos haber ensayado esa intervención, esa estructuración, cómo vamos a hablar. Repito, ahorita dije los elementos necesarios que, los que debe reflejar, no solamente el escrito, sino lo que intervengamos ahora. No se trata de leer partes del paper ni de leer el paper. Yo sugiero que sea pues una presentación, una intervención que hayamos preparado de manera estratégica, asertiva, para que se cumplan los 3 minutos. Y que esto se convierte como otra oportunidad más de las muchas que hemos tenido acá, para que todos le comentemos. Por eso es socialización. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Todavía le puedes pulir este aspecto. Siento débil este tema, si no lo tienes escrito, entonces para que lo incluyas. Cambia estas palabras que no están adecuadas, en fin, pero que no lo hace solamente el profesor, los compañeros de clase, los estamos interactuando. ¿Hay alguna duda sobre esta instrucción, sobre esta, esta agenda y pues por consiguiente la modalidad de lo que vamos a hacer en el día de hoy? ¿Hay alguna duda? Y aprovecho para saludar a Steven y a John Mario, que no los había saludado, llegaron después de las damas. Steven, ¿se entiende? ¿Es claro lo que está en pantalla? Buenos días, Steven. A ver si yo estoy bien ahí con eso. Bien, John Mario, Buenos buenos días. días. Buenos días, John Mario, buenos días. Buenos días para ¿Sí? todos. ¿Es Sí, claro? profe, está claro. Sí, Bueno, las damas, Ana María, Hilary, Jennifer, ladies, ¿es claro? Sí, profe, todo está claro. ¿Cierto? Eso fue lo que preparamos, fue lo que hablamos hace 8 días, a eso vinimos. Muy bien. Entonces, como siempre acostumbro, yo pido el favor que uno de ustedes o una de ustedes voluntariamente comience, y vamos a hacerlo así en turnos, vamos a escucharnos, vamos a hablar sobre el trabajo final. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Yo sé que el primero, el que inicia, es a veces le romper el hielo, pero alguien debe iniciar. Entonces, por segunda ocasión, por segunda oportunidad, digo, ¿quién inicia, por favor? A la una, a Yo, profe. las dos. Bueno, Ana, muchas gracias. Vaya preparándose quien sigue después de Ana, para que no tengamos pues como esos baches, esos espacios, esos baches, ese espacio de tiempo, y nos rinda precisamente la sesión. Bueno, les digo también que la nota de ustedes o la valoración, pues digámoslo así, consiste también en que usted presente su trabajo, nos cuente la forma como lo hace, como acabo de decir, pero también que usted esté pendiente de la sesión y que le haga aportes a sus compañeros, que comente, no sé qué, simplemente con lo que escuche de los demás. Ana María, entonces, buenos Eh, días. Y, Profe, debo pues, presentar, debo compartir pantalla y no, no, mostrar no. el trabajo. No, no, no. Recuerda que esto es una socialización, no es una Bueno, exposición. Recuerda que la exposición la hicimos cuando hicimos semiótica, ¿cierto? Y sí. hicimos, pues, simplemente es una, una intervención que vas a hacer. Bueno, ¿alguna otra duda? Eso es lo que yo preguntaba ahorita para que el Ah, tiempo no, no, solo. bueno. Listo, Ana. Entonces, vamos a comenzar ya, por favor. Buenos días. Listo, buenos días a todos. Eh, la propuesta que, bueno, el trabajo que realicé es la problemática de la comunicación en los entrenamientos de natación artística de la categoría infantil. Para realizar el paper, lo que realicé fue una búsqueda bibliográfica acerca de ese tema específico, pero es muy poco lo que se encuentra pues, sobre ese tema específico, entonces lo que hice fue ampliar la búsqueda, llevándola a deportes artísticos en general, como gimnasia artística, ballet y todo, y se encuentra mucha más información acerca de la comunicación. Allí encontré diferentes propuestas que se hacían en la comunicación en la categoría infantil, que es en la que me enfoqué, y también en otras categorías
como de 13 a 18 años, que se encontraba mucho. Usé las palabras claves natación artística, comunicación, entrenamiento, y después la fui ampliando como a deportes artísticos y sinónimos, pues usando los booleanos and y or. Los resultados que se obtuvieron fueron, pues que en la mayoría coincidían con lo que yo había, con la propuesta que yo había realizado inicialmente, solo que la complementé, y es cambiar la forma de dar instrucciones, principalmente porque a esa edad se debe como buscar que se llame mucho la atención de diferentes formas. Entonces lo que hice fue, propuse variar la forma en la que se hacen los entrenamientos. Se dicen los entrenamientos como... Ay, qué pena, es que se me va a descargar el computador. Bueno, Ana, si de Ya, todas maneras eso pasa, bueno, bueno, no, ya lo pudiste sí, sí, conectar. Listo, sí, ya. adelante, adelante. Lo que hice fue proponer un entrenamiento en el aspecto técnico donde se explique más visualmente que con palabras, garantizando que todas las niñas, como es un deporte en el agua, garantizando que todas lo puedan ver. Entonces todas deben salir del agua, la entrenadora muestra lo que se quiere, lo que se quiere realizar y ya después ingresan al agua, se hace el ejercicio propuesto y se corrige también. Esa es una forma, otra propuesta, se corrige de forma corta, no más de 3 correcciones para que todas puedan entender bien y se agilice la forma de corregirlo y así los entrenamientos. Si se ahorra tiempo en las explicaciones, entonces se va eh, mejora, pues se va teniendo tiempo para otras actividades que la natación artística tiene, que necesita mucha fuerza, flexibilidad, coordinación y todo, entonces se puede usar ese tiempo en otras actividades y así se mejoran mucho los entrenamientos. Ana, 30 segundos para que termine. Listo. En la parte de resistencia se propone pues hablar, mostrar, pero ya de forma más corta porque no es tan específico lo que hay que hacer, pues tan técnico. Y dar señales de salida, pues cada entrenamiento variar esas señales de salida para así mejorar la concentración de las deportistas y trabajar como implícitamente eso. Bien, Listo. muchas gracias, Ana. Quiero escuchar a los compañeros. ¿Entendió? ¿Qué duda queda sobre lo que Ana nos acaba de exponer? ¿Qué les gustó el tema? ¿Por qué es claro? Si les pareció muy claro, ¿por qué? No los escucho. ¿Quién quiere aportarle a Ana? ¿Qué consideran que faltó? A ver, yo los escucho. Hilary, ¿qué tienes que decir a partir de esa socialización? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué le Ya falta a entendí, esa pero propuesta? Sí, ¿qué entendiste? pues la problemática que hay en lo de la natación artística, las mejoras que debe tener ella, pues todo eso. Los planes que ella quiere llevar a cabo para mejorar esas situaciones. Bien. ¿Cierto? Y para todos, que es muy importante que si hace 8 días nos escuchamos, ya uno viene como haciéndole seguimiento a la propuesta y uno va como comprobando pues el progreso y cómo ha ido consolidando y ya más concreto. Yo recuerdo que hace 8 días parte de la asesoría Ana bueno, no encontramos natación artística para niñas, entonces hagamos lo contrario de cuando uno utiliza el cierre de la ecuación de búsqueda, abrámosla. Y miren que ya nada cuenta de eso, se pudo abrir, ¿cierto, Ana? Y entonces ya encontramos, no necesariamente tal cual la ecuación, sino deportes artísticos, ya después miramos acuáticos y miramos cómo vamos juntando y podemos obtener esos resultados que acabas de exponernos. ¿Alguien más? John Mario, Steven. Pues no, me parece que se nota pues que trabajó bien en la realización pues de su texto y pues al hablarlo se ve que avanzó bastante, pues que
que lo puedo hacer de una manera satisfactoria. Bueno, Steven dice algo al hablar, ¿cierto? Cuando uno habla, uno demuestra si tiene seguridad o está inseguro, ¿cierto? Eso incluso a la hora de ustedes hacer no solamente una exposición, sino una intervención como esta, corta, 3 minutos, tipo socialización, hasta en eso ya va uno dando pues todo un conjunto del mensaje, que es la seguridad. Entonces la seguridad denota, demuestra, investigó que está seguro del tema, además que es su tema, todos sabemos que es el tema de Ana María, que le guste el tema, que lo trabajó, que ha ido avanzando. Entonces, eso también es muy importante. Eso también deja un mensaje, la forma como uno habla. Entonces, el tono de ella es de seguridad. Yo voy a hacer unas recomendaciones y unas apreciaciones. No estoy criticando, no estoy demeritando, ni mucho menos estoy diciendo pues el famoso pero no. Me parece el famoso pero, que hay gente que dice que el trabajo, pero entonces creen que porque el rol o de jurado, de profesor o de pero es decir, hay dos extremos. Uno, decir por decir, ah, está muy bueno, sí, pero ¿qué está bueno? O sea, tipo, pregunto mucho, ¿qué te pareció? Esa es la mejor comprobación de que la propuesta de uno está bien enfocada, porque los otros se hace entender con los otros. Pero el otro extremo es cuando la persona dice, pero tal cosa, no me gustó, y empieza a buscarlo, ¿sí? Lo mismo puede pasar con los escritos, pero creo que aquí hemos sido muy claros, pues, como que estamos en camino de la mejora y que, bueno, que para eso son estos espacios de socialización. Te voy a hacer una descripción. Me parece muy acertado el saludo. Cuando tenga presentaciones, acuérdese más oficial. Aquí pues pasa porque saludaste. Y hay unos, de parte de ese lenguaje, es muy acertado cuando ella dice el trabajo que yo hice, la propuesta que yo trabajé. Pero asimismo, esa conjugación en pasado ya no aplica cuando dice que se hacía, había, ¿sí? Ya ahí hay que ponerlo en presente, en una voz activa, ¿cierto? Me refiero a que se hace en el área, porque el área sigue, el deporte se está practicando, esto es un tema actual. Había trabajado, no, estoy trabajando, porque lo estás aplicando, ¿cierto? Es una muy buena propuesta. Yo pienso que ese 95% que le falta, que digo, es precisamente esas recomendaciones, esa discusión, es decir, qué sigue a futuro, qué problemas futuros surgen de esa aproximación. Es muy claro, no lo dijo de manera explícita, pero es muy claro que es la observación y la revisión documental el método que utilizó. Y en ese sentido, sí, pues, creo que lo puede tenerle escrito, pero que no lo dijo aquí, no lo dijo aquí de manera explícita, y es las citas y las referencias, ¿cierto? Las citas, no citó los autores o la teoría, esa teoría que ella encontró, y recuerden que estamos hablando al menos de 3 papers, mínimo, para que tenga pues como un buen cruce, un buen encuadre, no solamente de los conceptos, sino de las variables, o sea, entendiendo conceptos como, bueno, ¿qué se entiende por comunicación corporal, o bueno, todas las categorías conceptuales de las cuales partió? Y bueno, ella habló de las variables diciendo, bueno, no, es que se tiene que tener en cuenta la corrección, se tiene que tener en cuenta, ya no son instrucciones, sino porque es para niños. Eso proviene de un modelo, ¿no? De algo que ya escribieron. Entonces, describir esos modelos. Ahí se quedó corta, eso faltó ahí, ser explícita. Ahora, si uno dice citas, entonces me explico, cuando uno dice, de acuerdo con Lopera 2018, es fundamental que bajo el agua, en un 80%, que la comunicación sea corporal. Pero Zapata 2013 dice también que para ello existe también una visibilidad que el docente puede tener, y precisamente es allí donde no se puede equivocar con demasiadas instrucciones, no sé qué, y de ahí pues decir, y si eso existe, entonces al final uno asume, ya dice, mire, los referentes que tengo son los autores que mencioné durante mi intervención, que básicamente son Zapata, Lopera, López y Vélez, simplemente. Ahí asumo que hay un buen resumen, porque es una muy buena intervención. Es lo que debo decir, pero me parece que es un buen trabajo. Entonces, con estas recomendaciones se le puede hacer esos ajustes si es que faltan. Hay otro asunto ya de forma, y es que a uno le pasa a veces, de hecho a mí me ha pasado en las clases, que se me está descargando el computador, a todos nos puede pasar incluso en la presencialidad, se pasa, falla, no funciona la presentación. Entonces uno debe empezar como lo hizo Ana, a superar pues como ese tipo de situaciones que son imprevistos para que uno no se disperse.
A mí me pasa como le pasó a Ana, que uno trata como de dispersarse, como que trata como dice el hilo, cuando eso pasa, pero lo supera rápidamente. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Eso es lo que tengo, Ana. Otra rondita pues, de participaciones, si quieren, tienen algo para agregar. Es muy claro el tema, un tema muy bien trabajado y promete un muy buen escrito de parte de Ana. Y después Ana, si quiere, pues ya una vez intervenir y devolver pues las impresiones y las precisiones. Adelante entonces los compañeros, o si no, Ana, que nos diga cómo se sintió, de su trabajo, lo que acaba de hacer, la sustentación de su trabajo final. ¿Hay comentarios para Ana? Bueno, Ana. No, pues me sentí bien haciéndolo también. Me sentí bien, pues un poquito difícil la búsqueda, pero al final, pues ya encontrando la forma de hacerlo ya no era tan complicado. Y Y las, ya. y las observaciones de hoy, ¿sí? Sí notaste pues que lo de citas y lo de las citas no fue tan evidente, que sé que No, o las sea, sí tienes, las pero no las tengo, dijiste, eso. pero, pero olvidaste decirlas, ¿cierto? O sea, por eso Sí, dije, sí, estoy seguro que las tiene, porque y hacer más evidente, hablar más en lenguaje de acuerdo con tal autor, o miren, y hacer más coherente, más articulado lo que dijiste, incluso sobre todo en las conclusiones, en esos resultados. Los resultados se apoyaron en unas observaciones, las observaciones tienen unos parámetros conceptuales, y los parámetros conceptuales salen de una investigación, entonces eso es lo que uno menciona ahí como citas, ¿sí? Recuerden, la cita y a una cita una referencia, ¿sí? sí. Bien, ¿algo más, Ana? No, profe, Ah, bueno, muchas gracias, gracias. Ana, muy buen tema. ¿Quién continúa? ¿Quién continúa, por favor? Bueno, saben lo que pasa cuando no hay voluntarios, ¿cierto? Que me toca pues como al tablero. Ladies, has entrado como 2 veces, entonces está como débil la señal. Me haces el favor, si quieres hacerlo ya para asegurar que sí puedas intervenir y que no se te vuelva a caer la conexión o se te quede sin datos, lo haces ya. ¿Quieres hacerlo, ladies? Sí, profe. Para que aseguremos y de pronto no tengas inconvenientes y de pronto te desconectas ahí. Entonces, ladies, ya comienza entonces. Bueno, pues como todos saben, mi tema es el arbitraje antioqueño, pero esta vez pues le cambié el título a algo como más a fondo, que sería referee de rugby de LAR, referees rugby LAR, es más específico. Eh, la problemática es porque es importante el acondicionamiento físico y la parte psicológica en un árbitro de rugby en el momento de comunicar. Entonces hice énfasis en esa problemática como complementando el tema del parcial, que era pues la comunicación del árbitro en la parte verbal y no verbal, pero enfocando además como el acondicionamiento físico y la parte psicológica, ya que hace poco estuvimos como concentrados y esa fue como la problemática de hace 15 días empezando este año, entonces me pareció como muy interesante empezar como a ver esa problemática más a fondo. También pues busqué como un tipo paper. En ese caso, pues me salió en inglés, pero leí pues obviamente traducir en el Google casi todo el referente al rugby o al referato salía en inglés, pero gracias pues al Google que uno lo puede traducir fácilmente, entonces no hubo problema. También cité en este caso a otro de los compañeros de arbitraje, como para que me dieran su opinión sobre sobre mi tema, y como me hace mucho en lo de la parte también psicológica, entonces encontré a Psychological Skill Assessment and Referring Rugby 7 Performance. Entonces me hace mucho como en ese contexto que encontré, obviamente pues añadiendo lo pasado. Y también hice como una introducción, pues hablando como del tema parcial, eh, para como hacer una continuación de entrada hacia este tema. Entonces hablé un poquito sobre el tema pasado, sobre lo que se buscaba pues encontrar en ese trabajo y la importancia. Y las palabras claves
fueron comunicar, señales, soluciones, expresión corporal, concentración y el físico, ya que es muy basado en lo de, pues en un árbitro de la Liga Antioqueña de Rugby. Ladies, Pre- 30 segundos. No, pero listo. Bueno, ladies, miran, ahí tienes en pantalla, ¿cierto? La estructura de lo que debemos escribir, ¿cierto? Sí, pre. Entonces yo quiero que tomes otro minuto más y organices, redirecciones, mejores tu exposición, no solamente entrando al grano, pues siendo asertiva, sino teniendo en cuenta este esquema, ¿sí? Por favor, tienes otro minuto más. Bueno, profe, como dije en el resumen, pues que el trabajo se busca como mostrar la parte pues, de la comunicación, la importancia de la comunicación como un árbitro perteneciente a la Liga Antioqueña de Rugby, mirándolo pues desde un punto verbal y no verbal, utilizando las expresiones corporales, como para así también mostrarles para los espectadores lo que el árbitro está, pues dentro, lo que se está arbitrando dentro y fuera, dentro, durante y fuera del partido. Que esa vez pues, se aplicaría como la parte psicológica del acondicionamiento físico del árbitro, pues, ya que estos son como los dos factores que ayudan a tener una mejor toma de decisiones dentro de la cancha. Entonces me hace fue en eso es porque un árbitro que esté cansado no puede tomar una decisión exacta, entonces eso ayuda a que tenga una mejor comunicación verbal y pues pueda expresar mejor las cosas y pensar en el momento físico, porque uno a veces se pega como un pique hacia un lado de una cancha, vuelve hacia el otro y uno tiene que seguir pensando y estar dentro del partido en las jugadas, en los penales que uno va a arbitrar y entonces me pareció como muy fundamental esa parte de la psicología y el físico. Bien, ladies. Bien, comentarios. Estamos haciendo la socialización del trabajo final. ¿No hay comentarios? No, Ana. pues me parece muy claro lo que hizo. Pues al final, si aclaraste un poquito más, me parece que es un buen tema. Yo también soy juez de natación artística y es súper importante la comunicación para no malinterpretar cosas. Ana, es claro que el tema es bien y que con el tiempo extra que le di, ella logró clarificar el tema. Pero, Sí, ¿qué pudo faltar de acuerdo con la intención? O mejor dicho, ¿qué puede faltarle a ella para que le ponga las pilas y le escriba bien y lo concrete en el paper? no sé, de pronto ser más clara con la propuesta. Sí, 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 la propuesta. A ver, ¿qué piensan el resto? Jennifer, John Mario, Hilary. A ver, aportémosle a la compañera. Profe, Profe, Steven, después John Mario. yo pienso que pues tal vez ella en el papel deba de tener las cosas bien, pero uno a veces a la hora de hablarlas, o a la hora como de compartirlas, Sí, a veces como que se enreda o no tiene bien claro como lo que debe compartir. Entonces, de pronto ese puede ser el problema que tiene Ladies, que ujú, pues, tal vez no supo cómo expresarse bien para darnos la idea que ella tiene. exacto. Sí, sí. Y aquí estamos aprendiendo, pues además, voy a decirlo, y que desde el primer día de clase hicimos el convenio en el pacto pedagógico de que íbamos a hacer correcciones en público para todos, porque lo que uno le hace como oportunidad de mejora a otro le sirve a usted, por eso estamos haciendo socialización y ponemos bastante atención, que no hablamos de errores, sino de aprendizajes, y que hablamos siempre de oportunidades de mejora, ¿cierto? John Mario. John Mario abre el micrófono ahorita también. sí, Sí, profe, pues iba a decir más o menos lo mismo que Steven, que de pronto se enreda un poco más al hablar. exacto. Y igualmente siento que ella buscó muy bien, tiene muchas bases, incluso pues ella misma dice hablé con alguien,
se sentó, hizo investigación de ella, entonces siento que igualmente tiene un trabajo bueno, solo que para hablar es un poquito complicado. Sí, no es que sea un poco complicado, sino que a Ladies, por ejemplo, se le complicó. De hecho, por eso le di el minuto, de hecho fueron 1 minuto y 20 segundos más. A ver, Ladies, bueno, aquí tenemos una ventaja, pues yo igual que Steven y que John Mario y que Ana, digo que está claro el tema. ¿Por qué pienso que está claro? Porque lo hemos venido trabajando, porque a lo largo del curso Lady nos ha contado a qué hace ella como entrenada, como referee, bueno, y hemos visto cómo ella trabaja el tema. Entonces, a partir de ello, debo destacar, pero bastante, cómo ella se preocupó por el tema y lo cambió, no digamos no lo cambió, porque ella utiliza, es otra cosa que tiene, otro de los elementos que debo anotar para que Ladies corrija es el empleo de las palabras. Entonces a veces emplea palabras que no son las adecuadas. Entonces eso hace que también se confunda el discurso, lo que está diciendo. Por ejemplo, no es que usted haya cambiado el tema, sino que transformé, focalizó, lo estructuró mejor. Entonces, claro, yo destaco el trabajo que Ladies hizo en el sentido que ella se tomó el trabajo de leerlo, releerlo, y para ella fue una continua preocupación, entonces lo transformó. Yo digo que no lo cambió, siguió siendo comunicación y referees o árbitros de rugby, ¿cierto? Ella tiene tiene el mismo grado de dificultad que Ana al especificar ese tema que no se encuentra. Entonces la recomendación también fue esa, tanto la que hicimos la semana pasada, el martes en la noche, cuando ella estuvo en la asesoría, como el miércoles en la mañana, ¿cierto? Hace 8 días. Pero entonces, a ver, el asunto comienza cuando utiliza esos términos no tan precisos. Bueno, comencemos por el saludo. No hubo un saludo, sino que ya en medio de los nervios entró diciendo, bueno, como ustedes saben mi tema. Y hay unos elementos que al que está escuchando, seamos nosotros los compañeros de clase o usted que va a presentar el resultado de un trabajo, no le interesan al auditorio y que le restan a ese discurso. Y es, yo le cambié el título, yo venía desde el parcial, entonces como decir, yo le cambié el título, yo comencé hace 3 meses, pero tuve estas dificultades. No, eso puede aplicarse, hacen un coloquio de experiencias de escritores o de investigadores, donde les llaman a usted, hablar de las anécdotas que tuvo al escribirlo. Pero ahí eso le quita tiempo, le quita asertividad. Entonces, comenzar diciendo le cambié el título, no, diga el título con el que quedó en este momento. ¿Sí? No diga qué pasó, cómo lo transformó. No. Ahora, puede hacer algunas anotaciones diciendo, este trabajo ha sido producto pues, de una exploración o de una indagación que comenzó preguntándome simplemente por los elementos de comunicación de un referee de rugby, pero con el tiempo fui incorporando otros elementos que me parecen de suma importancia. Por ejemplo, pues como en la concentración y en lo que este año tuvimos oportunidad de hacer quienes nos dedicamos al arbitraje, pudimos ver cómo lo psicológico, es decir, lo emocional y el acondicionamiento físico hacen que en conjunto, junto con la comunicación, el árbitro sea más efectivo. Entonces, por eso el tema de este paper, ya ahí lo saca. También cuando dice, por ejemplo, cité a un compañero, no, ya no quiso decir cité a un compañero, sino apliqué unos sondeos o unas entrevistas o acudí como fuente primaria a un compañero quien me dio su testimonio, ¿sí? En todo momento ella empezó a decir el tema, trabajé tal cosa, me pareció, pero no concretaba, al menos en la primera parte. Por eso le dije, por favor, emplea otro minuto. O sea, ella nos dijo, yo trabajé esto, yo hice esto. O sea, casi que se dedicó a justificar la forma. Cuando digo justificar es pues decir que eso también es válido uno decir cómo hizo el trabajo, pero en este caso era hablar del trabajo ya del resultado, pues hablar de cómo, de lo que está escrito, a decir que entonces hizo una búsqueda, que hizo unas consultas, que estableció un tema, que se enfocó, pero no concretaba el tema. ¿Sí? Al comienzo sí dijo, bueno, es que el acondicionamiento físico y al momento de la comunicación y lo psicológico, se lo hizo así, no en ese orden, es eso pues, pero volvía y se salía a decir, yo hice, yo conseguí, incluso dijo, entonces encontré un journal por allá, dijo el nombre del journal, pero no dijo el título, ni el autor, ni cuál fue el tema que encontró ahí. Eh, Hablé un poquito, entonces ese poquito, más bastantico, más poquitico, esos diminutivos son una especie de comodines, son comodines que le restan fuerza al discurso. Es un tema muy interesante, demasiado interesante, por lo novedoso,
porque no se encuentra mucho de él, entonces hay que explotarlo. Pero cuando uno empieza a hablar duditativamente, con esas expresiones que estoy haciendo observación de ellas, le resta ese discurso. Hay una anotación para todos, y no lo voy a criticar, pero les voy a dar la recomendación. Ojo con el traductor de Google, ¿cierto? Porque el traductor de Google puede ser, no digo que no sirva, pero sirve siempre y cuando usted traduzca por párrafos o por frases y tenga un diccionario al lado, para que usted le dé sentido. Porque el traductor de Google no siempre va a dar el sentido completo de lo que te está diciendo el paper, ¿sí? Hay otros traductores, digamos que hay el de Google y hay otros, hay incluso unos muy especializados en áreas, pero así todo, la idea es que uno traduzca y que vaya apoyándose en el traductor, no dejándole todo al traductor, ¿sí? Y eso no lo dice uno, pues no toca decirlo, me tocó traducirlo, no. Si quiere mencionar eso, si quiere mencionar eso, puede decir, la gran mayoría de la literatura acerca de este tema está en inglés, por cuanto pues se hizo la búsqueda y las fuentes tales como, y dice que en orden a ello, entonces, no está claro, miren que yo le puse a ella ya para que se ayudara, no está claro, no está evidente el modelo, cómo lo estudió, cuáles fueron los elementos de la psicología o del comportamiento, cuáles del acondicionamiento y cómo eso lo triangula, lo hace coincidir con la comunicación para poder, pues, explicar mucho mejor lo que ella nos explicó, qué metodología utilizó, pues al parecer ella preguntó, observó y empezó a aplicar. No hay resultados tangibles, ella comienza a hablar a partir de la pregunta de lo que quiso. Hay una comprobación que ella también deja entrever, donde dice, no, eso es muy importante, no es que lo vivimos en la concentración, pero hay que ser evidentes a la hora de hablarlo, pero también a la hora de escribirlo. Y la discusión final no nos la dijo hoy, o sea, que sigue, qué recomendaciones, qué es lo que sale del trabajo. Entonces, esto que estoy diciendo tiene como propósito que revise lo que tiene. Yo creo que tiene gran parte de lo que le dijeron los compañeros, tanto John como Steven, y es que a uno a veces los nervios se lo comen a uno, se lo llevan a uno, le hacen la mala jugada. Ojalá sea eso, sí, para que lo puedas organizar bien y la otra nota de tu trabajo sea ese restante 50%, ese restante, esa otra parte, escrito. Quiero decir, la forma como uno habla, cómo uno se expresa, incluso en la presencialidad, la presentación personal, todo lo que les dije de la presentación, así no tenga PowerPoint allá, eso dice de usted. Y entonces uno puede trabajar muchos meses en un trabajo y si en los 5 minutos que tiene o en los 15 minutos no es asertivo, casi que está demeritando ese trabajo, está tirando al piso ese trabajo porque desafortunadamente es lo que uno dice, lo que uno plantea y cómo lo plantea. Hay que trabajar mucho, mucho, ladies, esa competencia de comunicación, esa competencia de hablar en público, y aquí no vamos solamente a valorar eso solamente, no. La gran valoración de acá es qué entregaste hoy, qué dijiste, hago esa claridad. Ladies, eso es lo que tengo para apreciarte, que hace parte también, por eso decíamos que hoy también hay asesoría. Ladies, te escucho, que no te quedó claro, que te tengo que aclarar más, si estás de acuerdo, pues Profe, todo me quedó muy claro y como dicen los compañeros, pues estoy de acuerdo con ellos que eso lo he ido mejorando, lo sí, de sí. hablar como con otra gente, que yo la verdad soy como muy calladita y eso, pero ahí vamos mejorando y esa es la idea. Pero hay que trabajar mucho, mucho en ese aspecto. Y mira, que yo creo que el escrito puede estar bien, pero pues se desbarató al momento de hacerlo, pues eso no. Eso no tiene como un orden, pues, lo hice como muy Pero acuérdense que, desorganizado. pero acuérdense que el orden lo pone usted y que todo el tiempo hemos mostrado esta estructura. Llevamos un mes, desde el primer día de clase hablamos que este iba a ser el trabajo, ¿cierto? Y llevamos por ahí un mes, 20 días hablando de esto, incluso poniendo fechas, diciendo que sigue para que ustedes planeen tiempo, pero siempre, siempre hablando de esto, ¿sí? Lo único que tiene dentro esto es que no tiene las definiciones al frente de qué es cada uno de los puntos, pero ahí están los puntos del paper. Entonces yo también se los pongo ahí en pantalla, así como cuando los puse a usted. Cuando Ana arrancó, yo no los puse porque ella arrancó pues como con el esquema muy claro. Entonces acuérdense que uno prepara, o sea, una presentación no son los 3 o 4 minutos, los 5 minutos que uno está ahí, sino horas y horas de trabajo. Y usted comenzó este semestre a trabajar esa competencia y usted lleva, yo sé, casi que todo este mes trabajándole a este tema. Y si le sumamos el parcial, que recuerden que por allá como el 3 de febrero, por allá en febrero hicimos esa socialización, pues son 2 meses, casi 3 meses trabajando en este tema. Entonces es importante que uno trabaje, pero que uno a la hora de sustentarlo
pueda pues también salir bien para que no se demerite el trabajo, ¿sí? Ánimo pues, ladies, y recuerda ahorita al final, pues como hemos hecho siempre en casi todas las clases, creo al menos en las últimas 4 o 5, ponemos los compromisos y las fechas para que quede muy claro y podamos cerrar muy bien este curso. Bien, gracias, ladies. Bien, continúa. Jennifer, adelante, que veo que activaste el micrófono. Jennifer, entonces ya sabes, vas a hacer uso del tiempo, yo te voy diciendo y vamos viendo, vamos a evaluar entre todos, a valorar tu propuesta. Recuerda que es básico lo que tienes, lo que organizaste y la seguridad con que lo hagas. Adelante, Jennifer. Buenos días para todos. Pues este trabajo lo realicé yo, Jennifer Lorena Giraldo. Mi trabajo va enfocado en la comunicación como elemento importante en la enseñanza del patinaje, ¿cierto? Pues, ¿cuál es la competencia de comunicación? ¿Cuáles son las competencias de comunicación y cuáles son, profe, espere. ¿Qué competencias de comunicación son necesarias para que los instructores de patinaje den una enseñanza acorde a los entrenamientos, ¿cierto? Entonces, bueno, en mi resumen con este trabajo busco realizar un abordaje e indagar factores comunicacionales que se estén trabajando en el área deportiva, más específica en el patinaje, con una intención de identificar cómo se desarrolla la comunicación, expresión y uso de esos términos, tanto técnicos como tácticos a la hora de dirigir un entrenamiento. Si realmente es importante que los instructores cuenten con un lenguaje apropiado a la hora de dirigir tanto individual como colectiva los entrenamientos y buscando como objetivo un esquema o una idea de preparación tanto profesional en los temas lingüísticos de los instructores. Bueno, para eso busqué varios papers donde utilicé palabras como comunicación deportiva, patinaje y comunicación, lenguaje deportivo, iniciación deportiva en el patinaje y el estilo. Y entonces fue muy difícil, sí, pues frente a archivos o documentos de patinaje ya había buscado anteriormente hace tiempo y no se consigue mucho, ¿sí? Y mucho menos en cuanto a lo que yo quería como que buscar, ¿cierto? Entonces me salían varios papers ahí en los cuales yo los abría y los leía. Cuando veía como que no me servían o pues o no eran muy claros, me iba a las referencias. De esas referencias tomaba otras que posiblemente me podían servir, ¿cierto? Entonces de ahí saqué como el estilo comunicativo del maestro, otras por acá que son las que tengo en las citas. La comunicación incide en la formación del profesional, de la educación. 30 segundos. Listo. Entonces, finalmente, pues muchos de los archivos, de los documentos que busqué, hablan de la comunicación, de la importancia de la comunicación. Nos dicen pues que es importante planificar, ¿cierto? Saber a quién le enseñamos, cómo le enseñamos y el por qué enseñamos. También pues el tener una preparación, unas competencias comunicativas, ¿cierto? Ya que nos dice como qué conocimientos tiene el instructor del sistema de reglas del lenguaje y cómo este instructor pues realmente los conocimientos que tiene, cómo los aplican en el día a día pues en cada entrenamiento, ¿cierto? También por acá pues les leo una cita. También tenemos pues de un texto saqué comunicar para ganar en el deporte, ¿cierto? Este paper es realizado por Guillermo León Montoya, donde saqué una cita, ay, pero me perdió.
saqué una cita hecha desde... Ay, se me perdió, es que tengo mucha información. Bueno, desde como lineamientos deportivos, ¿cierto? Entonces dice, se enfrascaban pues también como diciendo que todo debe ser como una organización, deben de tener temas muy claros como qué se enseña, cómo lo vamos a enseñar y... Ay, pero me perdí la cita. Jennifer, esos 30 segundos que te dije ya van en 1 minuto y medio. ¿Quieres redondear, cerrar bien tu presentación? Bueno, tomo otra cita. Tomo otra cita del documento que les mencioné ahorita, la comunicación, incidencia en la formación del profesional en la educación, ¿cierto? Esta cita, pues, es importante, yo digo que es importante que los instructores cuenten con una base teórica de lo que enseñan, como les dije, la importancia del para qué lo enseñan y que cuenten con un lenguaje y uso de términos técnicos y profesionales en relación al patinaje y la estructuración deportiva, que realmente se vea la preparación que tienen los instructores, ya que se están formando deportistas, las cuales deben de ir adquiriendo un conocimiento y un dominio de términos deportivos en relación a sus prácticas, como lo expresan los autores Leontin y Lowbon, que ellos consideran que el saber comunicar y transmitir un mensaje es súper importante, ya que respetan códigos lingüísticos y facilitan una interacción efectiva, lo que da como resultados para condiciones favorables y fortalecimiento de los conocimientos y entendimientos y el entendimiento entre nosotros, entre todos los que nos comunicamos. Entonces, es realmente de suma importancia que nosotros que somos los emisores demos como una información clara y concisa de lo que realmente queremos enseñar para que esos receptores adquieran un conocimiento válido, ¿no? Jennifer, primera pregunta. ¿Preparaste tu intervención para que fuera adecuada, de 3 minutos, que tuviera la estructura del paper? Profe, sí, pues realmente yo tengo mucha información, por eso cuando me Jennifer, preguntaste... repito la pregunta. ¿Preparó la presentación? Yo sé que tiene mucha información, pero ¿preparó la presentación? Sí. Bueno, recuerde que aquí estamos haciendo oportunidades de mejora. Entonces voy a comenzar. En este caso voy a comenzar. Empleaste 6 minutos. ¿Qué hice yo? Yo dejé que tuvieras toda la libertad, todo el tiempo, para que por un momento dado no quede pues como como que te sientas pues mal, ¿cierto? Yo dejé que expresaras, pero yo quiero que todos aprendamos de todos. Es lo primero. Yo destaco que el tema está mucho mejor definido que cuando está el parcial, ¿cierto? Incluso mucho mejor que a lo largo de todo el proceso. O sea, ya le trabajaste, pero no le has trabajado lo suficiente. Yo percibo eso. Porque si ustedes notan y me van a ayudar aquí en la apreciación, Jennifer arrancó muy bien, pero muy bien es muy bien. Y cuando hablo que arrancó es que el primer minuto y medio fue bueno, 2 minutos. A partir de los 2 minutos se empezó a descuadrar, a desorganizar, a estar insegura, se le perdió la información, no la tengo, y empezó pues ya perdónenme la expresión tan brusca, a inventar, ¿cierto? A inventar es, bueno, ¿y de dónde saco más y cómo complemento? Y abandonó el esquema. Pero repito, el tema está muy bueno y el tema está bien formulado. Pero no puedo dejar de decir que ese tema era lo que debíamos de haber tenido incluso para el parcial o para la asesoría de hace 8 días, o sea, para poderlo consolidar, o sea, no haber llegado con esa situación hoy. Cuando digo que muy bien es porque saludó y utilizó palabras muy asertivas, Jennifer, como va enfocado. Ese es un muy buen conector, una muy buena forma de expresarlo. Mi trabajo va enfocado.
Dice, busco establecer un esquema de preparación del preparador físico, pues no, del entrenador de patinaje. Eso está muy bien, muy asertivo. Pero yo diría que hasta ahí va todo bien, cuando dijo busco y cuando empezó a hablar de ello. Pero entonces ya después empieza a decir, fue muy difícil. Lo mismo que hizo Ladies, que se lo dije a ella también, busqué en unos papers, hice no sé qué, no sé qué, y empieza a hablar de unos temas que son irrelevantes en el momento. Lo que la gente está esperando es, dígame qué resultado obtuvo, dígame cómo fue, o sea, dígame, incluso no me describa tanto cómo los buscó, dónde los encontró, no, sino cuál es el autor. Recuerden, incluso esto va para quienes han intervenido hasta el momento, o sea, de acuerdo con tal autor, la comunicación es esto, pero hay otro autor que dice sobre la comunicación esto. ¿Sí? Ahora, yo digo el apellido y el año, y en este caso yo no voy a dar los detalles porque ya después leemos el paper, ¿cierto? Eh, Está hablando, después dijo, el estilo comunicativo, también apunta al esquema que está buscando de preparación, pero cuando digo que empieza a descuadrarse el asunto es porque ahí ya el modelo no es claro, o sea, ahí empieza a decir, no es concreta cuando dice qué fue lo que consultó, es decir, el modelo conceptual, los referentes, y tampoco es clara en cuáles son los autores, ¿sí? Pues, en esa parte, hasta esos 2 minutos. Eh, Después, entonces no hay ni resultados ni discusión final, ¿sí? Después dice, saqué una cita. En vez de decir saqué una cita, bueno, ya después cuando yo le digo, bueno, ya van 3 minutos y medio, casi 4. Venga, siga pues a ver, tiene otros 30. Cuando iban 3 minutos con 10 segundos o 15, yo le dije, tiene otros 30 segundos. Entonces, listo, esos 30 se convirtieron casi en 3 minutos más. 2 minutos largos, casi 3. Entonces, bueno, pero entonces ahí empezó ya los nervios. Otra cosa, profe, no se me está dirigiendo a mí, es a todos. Entonces saqué una cita, tengo mucha información, como tal cosa, cierto, y a medida que ella se pone más nerviosa, ese vicio oral que ella tiene, que en la primera parte lo dijo como 2 veces, pero en la última lo dijo varias veces, cierto, ¿sí? Denota eh, eh, nerviosismo y descuadre en relación al patinaje, no, en relación con el patinaje, ¿sí? Bueno, entonces al final, cuando yo le pregunté, ¿lo preparó? Me parece que recomendación, y también para ladies, aprovecho, preparen mucho las presentaciones, mucho es ante el espejo, mucho es ante la persona que tenga confianza con usted. Grábese si quiere, entonces dice, mira, cuáles son los vicios orales, dónde es que da vueltas y vueltas. Lo que Jennifer también hizo es lo que llamamos una intervención sin salida. Está buscando, tratando de cerrar y no. Y cuando le dije, bueno, ¿qué más va a complementar? Era para que pudiera dar los resultados, la discusión, para que redondeara eso como empezó. Y antes fue pues como que se enredó más en el sentido de que empezó a decir citas y no era leer citas. Es más, no es decir, voy a leer una cita, no, de acuerdo con tal autor, pero en el punto del modelo. Entonces, cuando yo le digo eso, ella empieza pues como a tratar de rellenar, digámoslo así, diciendo, tengo este material, es que tengo esto, es que leamos esto, es que no lo encuentro, es que tengo mucha información. En fin, que el final fue eso, pero pues también hicimos acá esa aplicación de que el tema no es de tener mucho tiempo. No, porque si uno tiene mucho tiempo, igual se enreda si no tiene claro el esquema. Entonces, esas son las recomendaciones. Me parece que está muy bien la definición del tema, lo que quiere, el objetivo, está en un 50% el modelo conceptual y a partir del modelo conceptual, es decir, y esto puede que esté pasando también con el escrito, la metodología, los resultados, la discusión y las referencias no son claras, no existen todavía, al menos en lo que escuchamos. Eso es lo que tengo para apreciar para todos. Una parte para Jennifer, pero también con la intención de que todos podamos mirar. Comentarios para Jennifer, muy rápido. A ver, los escucho. Jennifer, entonces, ya te hice la devolución, la apreciación, ahora te escucho. Y profe, pues es que vuelvo y digo, o sea, yo lo empecé a hacer de una manera, entonces pues empezaba como introducción, bla, bla, y entonces hasta cierto punto, digamos que iba como acorde a los primeros temas y luego me tocaba bajar a buscar como la información porque ahí me salteaba mucho de lo que ya tengo. Entonces eso fue como lo que pasó.
Entonces la pregunta es, ¿lo preparó? Según lo que está diciendo, no lo preparó, porque uno no busca sobre lo que tiene, sino que prepara la versión de lo que va a hablar. Lo otro es usted dijo, y entonces bla, bla, bla. Precisamente ahí donde está el problema, Jennifer. Que si usted lo que hace es bla, 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 entonces se le convierte en lo que digo a lo último. Bla, bla, bla. O sea, no tiene estructura. Yo pienso que más que justificar lo que pasó, te estoy preguntando ese, frente a las mejoras. ¿Hay alguna que no me hice entender para especificarte la mejor? Y que tomes con beneficio de inventario y para todos también lo que hacemos acá, que ese es el beneficio de la socialización y por ello le doy un valor tan importante de la mitad de lo que estamos haciendo como parcial o como final en este caso, o sea, que no nos quedemos simplemente con un texto escrito, ¿cierto? El texto es muy importante, pero es muy importante también dentro del contexto comunicativo cómo lo expreso, ¿cierto, Jennifer? Entonces, creo que fui muy claro, sí me hice entender, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, va a mejorar. Ahí está la oportunidad para presentar ese paper y esto es una oportunidad más dentro de la vida para uno ir avanzando. Como decía Ladies, yo noto que yo he mejorado. Listo, pero ¿puedo mejorar más? Listo, ahí estamos en eso. Muy bien. ¿Algún comentario para Jennifer? ¿Recomendación, apreciación de los compañeros? Ana, por ejemplo. No, profe, creo que lo dijiste todo. Pues es que el tema está súper bien y sí empezó súper bien, solo falta mejorar la exposición al final, pero supongo que en el trabajo tiene todo súper claro, así como lo mencionó al principio. Sí, digamos que en el trabajo está claro la primera parte, la segunda no. Ahora, noten ustedes, cuando uno habla con seguridad, el asunto sale bien. Y ella habló con seguridad hasta los 2 minutos. De ahí para allá empezó a aflojar. Bien, ¿alguien más? Hilary, que hace rato no la escucho. Profe, Bueno, sí, como dices, pues es que a mí también me pasa lo mismo, a mí me ganan los nervios y quizás es ya en ese momento como, ay, ¿qué me pasa? No, pues empezó así como a tener mucho nervio y no sabía pues no aclaraba como las ideas, entonces tiene uno que tranquilizarse, respirar un segundo y volver a arrancar. Pues eso es que yo la entiendo porque a mí me pasa lo mismo. yo percibo que hay este elemento, los nervios, pero también debo decir, soy muy honesto y muy sincero, que ahí falta más trabajo de preparación y de ahondar más en terminar. Es decir, el trabajo falta por terminar. O sea, hay de nervios y hay que le falta. O sea, todavía le falta tiempo. No le está alcanzando el tiempo para hacer el trabajo. Entonces, todavía hay una semana más, al menos en lo que respecta a lo escrito. Pero en este no. Pienso que son los nervios, pero también un poco de... Ahora, cuando yo sé que soy nervioso, entonces me toca trabajar el doble que el resto. El doble es, me ensayo más, me pongo más en escena, ¿sí? Ahora, Hilary, no digas, a mí me pasa, yo también, no. Estamos trabajando en eso, porque te estás dando órdenes mentales de que te vas a bloquear, de que a vos te pasa, y así no debe ser, ¿sí? Bueno, ¿quién continúa? Si no hay más comentarios para Jennifer. ¿Quién continúa? Aún faltan Steven, John y Hilary. ¿Quién de los tres va a continuar? Eh, Steven, Yo puedo listo. continuar entonces. Steven, adelante, ¿Me puede mostrar por favor? con mucho gusto. No siempre a uno le muestran el pastelito, pero aquí lo vamos a hacer para que está bien, está bien. Tengan en cuenta que uno no siempre le puede solicitar que le muestren el pastel, pero aquí pues yo creo que no hay problema porque estamos ejercitándonos. Bueno, adelante, Steven. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Steven Posada y hoy les voy a presentar pues, mi trabajo, el cual se basa en el diagnóstico de las alternativas de comunicación que se manejan con los adultos mayores del barrio Olaya Herrera en tiempos de COVID para la reincorporación de los programas físico-recreativos. Esta problemática surgió pues de una pregunta que se hace uno y es ¿cuál es la voz que tienen estos adultos pues en estos tiempos? Porque se sabe pues que es complicado para ellos, más en tiempos de que uno pues, no hay como una comunicación directa. O sea, si todo es, por decirlo así, virtual, entonces es complicado para ellos. Bueno, yo empecé como partiendo de un texto, el cual se llama Comunicación, Envejecimiento de Ideas para una Política.
es un texto del Ministerio de Comunicaciones. Debe decir de que en sí, enfocado a la educación física, no hay como unos textos que uno pueda encontrar fácilmente como, como pues enfocados en la comunicación, los adultos mayores y la educación física. Entonces creo que uno tiene que ser perspicaz y adaptarse pues como a los inconvenientes y tratar de buscar bien como este tipo de información. Entonces, en este texto pues se trata de que en los procesos de la comunicación, el envejecimiento son factores muy importantes para la vida humana y pues también se plantean como ejes muy importantes para la búsqueda de una buena calidad de vida. Y pues se dice pues que esto no solo es para las personas de tercera edad, sino que también es para todas las generaciones. Ya ves que se habla de que la comunicación es muy importante para una buena calidad de vida. Entonces yo partí de este texto, hablé pues también enfocándolos hacia la educación física, de qué importancia tiene estos tipos de comunicaciones en los adultos mayores, ya que esto mejora pues como la calidad de vida que ellos tienen, la felicidad, ayudan pues como a problemas que de pronto ellos tengan de ansiedad, de enojo. Es muy importante. Yo pues en esta estructura hice como algunas preguntas orientadoras, las cuales son como qué propuestas tiene la alcaldía para promover las actividades en los adultos mayores, ya que como lo decía antes, pues ellos no saben bien qué, qué está haciendo la alcaldía para ellos. Entonces, partí de eso. Tuve como algunos objetivos específicos, que fue como caracterizar la población, identificar qué actividades tenían los adultos mayores en su vida diaria, reconocer qué pensamientos tienen ellos frente al confinamiento y la forma pues que ellos sienten que esto les afecta. También se pudo ver como unos resultados pues, específicos. Yo hice como una encuesta con los habitantes pues, de acá del sector. Entonces yo les preguntaba como con quién viven, qué conocen de los planes que tiene la alcaldía para ellos pues, realizar estas actividades físicas, con cuántas personas tienen como contacto al día y este tipo de cosas. Entonces se dejaba como muy claro de que ellos sentían que estas alternativas que a ellos les daban antes del confinamiento se fueron perdiendo mucho. Y es preocupante porque muchas veces ellos no tienen una voz como de apoyo y pues a veces ellos no saben cómo utilizar bien los instrumentos electrónicos, entonces tal vez se pierde esa parte. Y pues básicamente eso fue lo que hablé en mi texto, en mi paper. Steven, ¿cuánto tiempo cree que empleó para su exposición? Profe, no sé, más o menos 2 minutos. 5 minutos. Ya. A ver, entonces ahí vuelve y aplica. Usted preparó la exposición, preparó el tiempo que iba a invertir, la ensayó, mejor dicho. Profe, sí, pero yo el tiempo como tal No, por eso. no lo tenía claro. Bueno, entonces, a ver, hay algo, el tono que Steven utiliza es un tono de calma, no se desespera, entonces yo opté por no interrumpirlo, porque de pronto si yo lo interrumpo, al menos en este ejercicio académico, logro que se ponga nervioso, y esa no es mi intención. Cuando Jennifer se puso nerviosa o Lady se puso nerviosa, pues mi intención no era eso, al decirle faltan 30 segundos, no, porque yo no estoy trabajando a la falla, al error. ¿Sí? No, estoy trabajando a la mejora, entonces estoy trabajando a que
Entonces debo abonar el tema, el tono muy, muy pausado, muy calmado de Steven. Es una particularidad. Pero al igual que con las otras exposiciones, pasaron 2 minutos, y nada, nada que concretaba los resultados, y nada que decía eso cómo se aplica, ni las recomendaciones, ni la discusión, y nada que soltaba, pero hablaba muy bien, describía. Entonces, el saludo estuvo muy bien, la problemática la planteó muy bien, describió muy bien el texto, un solo texto, creo que al menos ese se me quedó, con el cual trabajó, pero lo describió, dijo el nombre y dijo de qué trata, y dijo por qué se fundamentó en él. ¿Sí? Pero entonces dijo, se plantean unos ejes, pero nunca dijo cuáles eran los ejes. Ahí junticos, no. Más adelante planteó qué tipo de dispositivos usan, que con quién viven, pero entonces tiene que juntar eso para que sea un modelo y dar los conceptos que encontró. Entonces, de ahí en adelante no hay ni resultados, ni hay aplicación palpable. Esto no es una investigación, lo he dicho también, es un artículo con el que estamos escribiendo, pero sí, digamos que yo no estoy diciendo, bueno, entonces los resultados que usted dijo no son, esos no son resultados, no. Estoy diciendo que en el lenguaje que estamos manejando y al nivel que estamos manejando dentro de la estructura que propusimos, que hable de unos resultados, diciendo yo pude ver y simplemente. Ya el tema de investigación lo van a ver ustedes a lo largo de la carrera y cómo se hace, pues, pero aquí no encuentro pues que haya hablado de los resultados, de la discusión. Hice el mismo ejercicio, ya dije por qué, de dejarlo hablar, pero entonces sí, casi 5 minutos largos. Entonces le pregunto, ¿cuánto? No, 2 minutos. A uno le parece que es poco, pero como no organizó bien la intervención, yo siempre he insistido, siempre he dicho aquí en esta clase, uno debe decir en 1 minuto o en 10 minutos, y he puesto los ejemplos, lo puse, cuando a mí me dijeron, vea, hágalo rápido que nos tenemos que ir, y yo tenía una exposición de 15 minutos. ¿Cuál era mi deber? No quedarme con nada, pero decirlo. Otra vez, vea, rellene que estamos aquí esperando a no sé quién, hable, 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 entonces tengo que tener las dos versiones. Entonces, cuando digo la preparó, es que ya habíamos dicho, hace 8 días hemos dicho, bueno, vamos a hacer una presentación en estas condiciones, ¿sí? En el parcial fue 1 minuto, entonces aquí lo ampliamos, ¿sí? Pero en síntesis, siempre, siempre, si tengo el dominio, puedo hablar y sé cerrar y no terminar en punta y no estar tratando de terminar. Miren que cuando ya se extendió, trató de hablar de los resultados. Medio tocó los resultados, pero no fue concreto, mucho menos la aplicación, y hay que reforzar esa parte de referentes. Yo recomiendo que si es solo ese paper o ese artículo de la alcaldía, ese documento, hay que reforzarlo con 2 o 3 que tengan teoría, pues que tengan teoría, que hablen de comunicación, que hablen de, sí, para que sea más fuerte la propuesta. Es un tema también, no lo dudo, que está trabajado, no dudo que lo que escribió también va en el curso de que investigó, de que está relacionado con lo que estamos haciendo en la clase. No lo dudo, claro que no, pero falta trabajo, falta todavía para que mejoremos, ¿sí? Pero es una buena propuesta como todas las que he escuchado. Quiero decir desde ya, antes de que sea la despedida de hoy del curso, pues de la sesión, que estoy muy satisfecho con los resultados, pues con lo que he logrado con ustedes, y es que al menos que se planteen problemas de comunicación relacionados con el deporte, con el entrenamiento, con la licenciatura, y eso dice mucho ya del curso, o sea, logramos que ustedes ubiquen, y eso hace que ustedes vean la importancia de la comunicación. Muy bien, Steven, o los compañeros, ¿algo para agregar, Steven? Ya te hice la devolución. ¿Me hice entender? Sí, profe, todo muy claro. Y no, Pues a mejorar. tiene razón, uno a veces no, pues no es como tan consciente del tiempo a la hora de hablar. Muy bien. Pero ese no es el tema. El tema es, hombre, uno no prepara a veces lo suficiente. Cámbialo por esa frase y verá que va en el camino que sí es preparar bien las intervenciones. ¿Sí? Listo, Adecuadamente. profe. Muy bien. Pero eso es como, hay un trabajo que se llama como que uno explica todo mientras sube el ascensor. Pues se me olvidó el nombre. Ah, Dura como en Pitch menos de un Elevator, el minuto. discurso del ascensor. Pero eso es otro modelo. Pues digamos que Sí. voy a explicarlo rápidamente. El discurso del elevador, ese se lo enseñan a los emprendedores. Entonces, el Pitch Elevator quiere decir que uno en 1 minuto tiene que decirle al que está al lado cuál es su idea de negocio, cuál es su negocio, para qué vive su negocio y por qué puede serle útil a él, y cuáles son sus servicios y cómo puede entonces ayudar. O sea, es un tema que trabaja el emprendedor, repito, lo damos en la capacitación de emprendimiento, para que pueda confeccionar ese esquema. Se llama el discurso del elevador, y es el elevador porque
dice eso, que en un minuto usted diga totalmente todo lo que tiene que decir, que no le falte nada y que tampoco le sobre, porque si usted dice más, también queda corto, ¿no? Ahí digo, si dice más, no es adecuado, y si dice menos, no, tiene que ser asertivo. Gracias, ladies. A eso se refiere, ¿cierto? Eso fue lo que te enseñaron en emprendimiento. Sí, en la otra universidad el profesor lo tocó. Sí, sí, se llama el discurso del elevador. Pitch Elevator. Bien, John Mario o Hillary, ¿quién continúa? ¿Quién de los dos continúa? Profe, yo, Listo, John Mario, adelante. bueno, eh, buenos días para todos. Mi nombre es John Mario Muñetón. Eh, Les voy a hablar pues de mi trabajo, lo que realicé. El planteamiento principal del trabajo es la pregunta de cómo el educador logra que los aprendices estén atentos a una actividad y pues actividad de entrenamiento o proceso formativo cualquiera. Me basé en niños entre edades entre los 3 4 años, no, más amplia, entre los 3 y los 8 años. Eh, la primera, pues el primer objetivo de ellos es conocer cuánto tiempo de cada niño es el que está más atento a la clase. De ahí saqué pues como una base pequeña, que es entre los 3 y los 4 años serían 15 minutos, entre los 4 y 5 años son hasta 20 minutos, de los 5 a los 6 años son 25 minutos y de los 6 a los 8 años son hasta 30 minutos. Con eso pues doy como a entender eh, qué tanto espacio tengo de comunicación para los niños. De esto me basé mucho en una pequeña investigación propia. Estuve con niños, estuve mirando cómo era el proceso con ellos, obviamente acompañado de alguien, de un instructor que ya me había ayudado incluso con el trabajo parcial. Entonces, por eso fue que lo logré como concretar. La segunda base es el vocabulario, los contextos, pues cómo me ubico yo para los niños y cómo para ellos es mucho más sencillo hacerme entender. Me guié también de dos papers que encontré. Estos papers cada uno tiene de a tres, son tres, sí, tres y cuatro personas que lo realizaron. Uno es del 2015, lo dice Martínez, Forns y Boada de la Universidad de Barcelona y es que los niños deben tenerse dinamismo a la hora de enseñar, es la base primordial para una atención completa. El texto se llama Estudio longitudinal de la comunicación referencial en niños de 4 a 8 años. En la Universidad también de Granada, España, en el 2017, esto es otro texto. El texto se llama La importancia de la motricidad para el desarrollo integral del niño en la etapa de educación infantil. Ellos, lo que fueron Viciana, Cano, Chacón, Pedal, Martínez, dicen que la mejor manera de entender es a través del juego y cada uno debe ser mucho más flexible para poder hacerse una actividad completa. 30 segundos, John. Bueno, estos textos, lo que más me llamaron como la atención fue que eh, se hizo un estudio riguroso y se veía que tenían el estudio era presencial, o sea, se notaba que era muy presencial. Eso es todo, profesor. Muy bien. Y compañeros, usted le está hablando, no solamente me está hablando a mí, sino a sus compañeros. Bueno, comentarios para John. Bueno, voy a hacerlo yo entonces. Muy buen saludo. El planteamiento comienza con esa palabra. Hay una palabra que yo creo que usted creo que estudió en el SENA o estudia en el SENA y es la palabra aprendices, ¿sí? Entonces es estudiantes o dirigidos o niños, ¿cierto? Deportistas, para que sea más abierta, porque el tema de aprendices está muy ligado al tema de competencias y a ese tema pues de lo tecnológico, de la tecnología y la técnica, ¿sí? Me llamó la atención eso.
Pero hay un vicio oral, es el de pequeño, una base pequeña, una pequeña investigación que yo hice, que inconscientemente usted lo pronuncia. ¿Y qué quiero decir? Que si es pequeña, entonces no vale la pena, ¿sí? Pues no la mencione. Pues bueno, usted mismo demerita, si es suya, entonces tan pequeña que es suya, es pequeña. Lo mismo una base pequeña, pero está muy bien, está determinado el tema y empieza a hablar de bases. Yo diría que son variables o son factores que hay que tener en cuenta en vez de bases. Y alcanzó a hablar de 2 bases, y que fue lo que encontró en el rastreo, y eso está bien. Lo que pasa es que lo llama base pequeña. No es base, es un factor o es un aspecto que es importante. ¿Sí? La atención, la presencialidad, en fin. Pero discrimina rasgos para el estudiante. Entonces dice una base pequeña y agrupé. Entonces en vez de decir todo eso, discriminó rangos de edades para comprobar lo que está diciendo. Dijo que la atención, entonces en vez de decir de una base pequeña y comenzó y habló ahí, entonces no fue preciso. Son lenguajes que vamos a ir aprendiendo. Cuando se refirió a uno de los textos, dijo, los niños deben de estar dispuestos y dinámicos, pues deben tener dinamismo. No, es que nosotros los profesores debemos tener dinamismo, debemos de estar dispuestos, debemos a la hora de comunicar, porque hay una mala pasada de mala expresión. Y cuando empieza ya a hablar, ya después empieza a extenderse, me llamó la atención, y la idea no es me llamó la atención, ya había dicho que aplicó esos conceptos, ¿sí? Y ahí en medio de eso yo estaba esperando los resultados, porque repito, fue muy buena lo que nos trató de decir cuando decía que la base es un factor, una variable, un factor, un aspecto, pero lo describió muy bien. Y cuando dice yo hice una pequeña investigación, lo que trató de decir era que tenía una fuente primaria también y que contó con el acompañamiento de un instructor conocido suyo y que a la vez pues lo aplicaron. El título lo dice, pero ya a lo largo de lo que está hablando ya no vuelve a referirse a cuáles son esos niños y cómo lo aplicó. Yo estaba esperando eso, esa aplicación y los resultados. Digamos que está bien el trabajo, tiene tema, pero no tiene buen cierre la intervención que hizo hoy, es decir, cerrarla, afirmar contundentemente. Y bueno, en cuanto a esto que expuso John Mario, sí tiene al menos 3, 4 papers, incluso es de quienes han hablado el que mejor ha hecho al decir los apellidos, el año, incluso dice la Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, ¿sí? Y nos ubica muy bien. Yo creo que hay que mejorar en el texto, que asegúrese bien que sí tenga los resultados y que tenga muy bien cerrado y que cite bien y que esté escrito. Yo qué sugiero en estos casos, como ya escribimos para hoy y hoy expusimos, démonos un tiempito entre mañana y el jueves, entre el jueves y el viernes, y le damos una revisada y le damos un ajuste ya último para que la semana entrante esté ya bien y lo podamos mandar. Ese es el símil a publicar, lo podamos ya publicar, lo podamos mandar, lo podamos hacer. Eso es lo que me parece que se puede hacer en este caso con esos trabajos. Pero John Mario, me parece muy bien tu trabajo. Que, no obstante, pues las mejoras que pienso que se pueden hacer a la intervención de hoy y al trabajo según lo que percibo con lo que dijiste hoy. ¿Algo, John Mario, como devolución a lo que acabo de decir? Sí, profe, pues realmente agradecerle pues por la parte de lo del resultado, sí, yo estoy viendo pues en lo que dije, sí, me faltó lo del, y sí, cerrar, siempre se me ha complicado cerrar, entonces debo mejorar la cerrada. Bueno, hay un asunto, un truco que podemos adoptar y es, pues, yo sé que lo estamos elaborando, no es que es para dentro de 8 ya el texto, entonces lo que yo tenía, entonces listo. Es que hace uno. Los resultados esperados apuntan a que podamos comprobar lo que anteriormente he dicho y hasta el momento estamos construyendo la forma, las percepciones y recogiendo la información para que queden plasmados en el trabajo de paper final. Punto. Y cierra así. ¿Cierto? Pero mencionar que lleve los resultados, no dejar que yo sé que muchos van a decir, varios van a decir, no, pues que precisamente ese es el 95% que me falta, afinar esos resultados, plantearlos bien. Entonces es una buena forma de cerrar. Bueno, escuchemos a Hilary. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Adelante, Hilary. Comunicación asertiva.
una manera de impulsar a la educación física dentro de la institución educativa Monseñor Víctor Wiedemann. Fernández Collado, 2001, define la comunicación como un proceso interpretativo a través del cual los individuos en sus relaciones, grupos, organizaciones y sociedades responden y crean mensajes que les permiten adaptarse a su entorno y a las personas que lo rodean. En ese sentido, y enfocada en la problemática que se ha visto reflejada en esta institución, perdón, profe, me enervé un poco. En ese sentido, enfocada en los planes de trabajo, que ha sido una problemática evidente en esta institución, daremos una breve explicación del por qué. Los planes de trabajos que se interponen a un docente, y más a un docente de educación física, uno los ha visto reflejados en que han sido muy cortos. ¿Por qué? Porque no se abarcan las teorías o no se abarcan un sinnúmero de proyectos y de circunstancias que lleva la educación física en las instituciones educativas. ¿A qué voy con esto? A que en las instituciones educativas un docente de educación física tiene un corto plan de trabajo. Entonces, en ese corto plan de trabajo no se sociabiliza todo lo que la educación física lleva. Entonces, ¿por qué una problemática de comunicación? Una problemática de comunicación porque el maestro no contar con un adecuado plan de trabajo en el que se involucre todo lo que la educación física lleva, entonces allí se verá reflejado un sinnúmero de discordias, no solamente entre maestros y directivos, sino que también entre maestros y estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces las temáticas de los estudiantes, las temáticas que se les muestran a los estudiantes no son las adecuadas para el momento. Esto debido a que en las instituciones educativas requieren como números altos de calidad educativa. Entonces, viendo todo esto, los retos que ha contemplado un entrenador físico dentro de una institución educativa han sido superiores a todos los demás. ¿Por qué? Porque estos planes de trabajo hacen no solamente que el estudiante, digamos, muestre desinterés en la clase, porque a veces no son los temas de enfoque, sino que el estudiante puede mostrar desinterés en la clase, se puede dispersar junto con sus compañeros. Asimismo, los directivos y demás se ven involucrados tanto en el curso que la clase no se desarrollaría con normalidad. Listo. Entonces, ¿qué se propone para mejorar esta situación? Se propone otorgar planes de trabajo que se adecúen a las necesidades de la población educativa. Entre la población educativa puede estar niños, jóvenes y adultos, porque no solamente estas clases han sido pues para instituciones educativas, sino también para otros escenarios. También se propone flexibilizar la comunicación entre directivos y maestros, alumnos, y acceder a metodologías en las que las partes involucradas estén conformes con el plan de estudio. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos y cómo los obtuvimos? Esos resultados se obtuvieron de manera en que, por ejemplo, en mi caso, yo soy egresada de la Monseñor Víctor Wiedemann. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a un profesor llamado Juan Restrepo, en el que él nos planteaba un asunto y nos decía, bueno, yo tengo mi plan de estudio que me lo otorgó una institución educativa, ¿cierto? Pero el plan de estudio que yo tengo no acoge como a la educación física, para que la educación física tenga un potencial entre los estudiantes. Entonces, al no tener ese potencial que se desearía, entonces la educación física no tendría como ese reconocimiento que merece. Entonces, para finalizar, los resultados que nos dio esta entrevista y este trabajo fue que, sin duda alguna, la educación física es un campo que se requiere en la vida, que se requiere no solamente en la vida, sino que también en las instituciones educativas. Y al tener un corto plan de estudio,
al tener un corto plan de trabajo con unas herramientas muy básicas, los estudiantes en este caso no tendrían como mayores expectativas, no verían más allá de lo que realmente es la actividad física, la educación física. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Hilary. Comentarios para Hilary. ¿No hay comentarios? No, creo que Ana, todo estaba muy bien, muy claro y súper organizado la forma de exponer y pues como muy calmada. ¿qué oportunidad de mejorar es que pueda tener ella, Ana? No sé, de pronto que usa mucho la palabra entonces, fue como lo único que escuché muchas veces, pero el resto me pareció súper bien. ¿Alguien más? Pero a mí también me Ladies. pareció súper bien, pues que lo organizó todo muy claro, pues no se enredó, sino que sabía como las cosas y los puntos claves a decir. Y también pues cómo empezó, de luego como y para finalizar, pues esas palabras me parecieron que fueron muy acorde a lo que iba diciendo. Los conectores, sí. Recuerden que conectan, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Bueno, yo no me queda la menor duda. Las presentaciones que escuchamos hoy, esta presentación tiene preparación. Yo no la preguntaba a Hilary, pero se nota que la preparó, lo que dijo Ana, muy bien estructurada. Ahí hay casi 4 minutos largos de intervención, porque es verdad, el tono es muy pausado, un tono adecuado. Entonces, Hilary, a mí me parece que no, usted no es nerviosa, o sí, pues no así. Pero se pone a decir en público, me anervió un poco. Pues yo digo a manera de chiste, es como si uno va a prestar plata a un banco y dice, venga, yo vengo para acá, pero no tengo plata. ¿Y qué es lo que le pide un banco a uno que tenga con qué respaldar la deuda? Lo mismo acá, ¿qué le están pidiendo? Que esté segura, pero no que diga a todo el mundo, vea, yo vine, pero estoy muy nervioso. Eso no se dice, porque entonces eso, fuera que la acaba de nerviar, le ponen alerta a la gente y se ve si está nerviosa. Y se dedican a mirar qué tan nerviosa está y no a ver qué es lo que está diciendo usted, no escuchar, ¿cierto? Pues no lo diga. Más producto de los nervios, además, puedes decir que está nervioso, pienso yo. No me queda duda que estaba preparado, tiene un buen esquema, que hay trabajo, claro. Usted lo hace muy bien, Hilary, cuando escribe y cuando expone. Ahora, Ladies dijo súper bien, yo diría no súper bien, pero sí bien. Bien. Cuando hablaba de la educación física, lleva, la palabra exacta es conlleva, ¿cierto? La palabra es la educación física conlleva unas responsabilidades, conlleva unas competencias, no lleva, la utilice bien. Los resultados, me parece que está todo muy bien, pero entonces también al final, no obstante que no se le notó que estaba nerviosa, pero sí se desorganizó el discurso muy a lo último. De hecho, cuando llevaba 3 minutos, yo le iba a decir, cuando llevaba 3 y medio, le iba a decir 30 segundos, pero no lo quise hacer así como hice con Steven o con John Mario, no recuerdo que esté una voz muy con Steven, muy pausado, muy calmado, entonces de pronto lo que logro es ponerla nerviosa, ¿cierto? Más que ya había advertido, entonces no la interrumpí, pero ahí hay que ponerle cuidado al tiempo, sobre todo que yo sigo diciendo, todo lo que dijo hasta los 2 minutos era, y el último minuto lo debiera emplear en resultados, ¿sí? Es más, yo sé que si lo ensaya más, la prepara mucho mejor después de esta experiencia, usted puede hacer en 3 minutos eso que hizo con lo que le faltó, ¿sí? ¿Qué le faltó? Que el título coincida con lo que va hablando versus el método versus los resultados, siempre que ustedes estén exponiendo y cuando estén escribiendo. ¿Y qué hace alguien que le revise un paper, sea investigativo, sea como en este caso el planteamiento de un tema? El título coincida, miren acá tengo en pantalla, que lo que dijo en el título, pues claro, que tenga el resumen, sí, pero que lo que dijo en el título coincida con lo que está indagando, lo que exploró y el modelo, cómo lo abordó y con los resultados sobre todo. Ahora, ella habló de la discusión, ella se brincó los resultados y empezó a hablar de la discusión, ¿sí? Hubo un momento en donde ella dio como a entender, vea, es que la entrevista con Juan Restrepo arrojó, pero dijo, no, la entrevista y esta investigación, pues, claro. Ahora, habló de la metodología cuando habló de la entrevista, pero y cuando pues lo dijo implícito, hay que decirlo explícito, y que consultó unos documentos. Entonces me parece un buen tema para mejorar esos aspectos que acabo de decir.
tenga en cuenta con esa preparación y con esa muy buena estructuración que Hilary hace, tenga en cuenta, Hilary, siempre título, mire que el título, el modelo y los conceptos y que los resultados coincidan. Siempre, que estén articulados, que estén en la misma línea. Y en esa misma línea también, o en ese mismo sentido, cuando usted cierre, va a cerrar con una frase contundente. Ahora, después de los resultados van la discusión, las recomendaciones, lo que sigue a partir de ese tema, lo que se va a aplicar, lo que va a acontecer, lo que va a cambiar la realidad, ¿sí? Pero me parece que, como lo dijo Ana, es un tema que se ve preparado, se ve estructurado, y como lo dijo Ladies, se ve que lo preparó, que lo trabajó. Hay esos detalles por mejorar. Hilary, ¿me hizo entender? Listo, profesor, muchísimas gracias. Claro que sí lo tendré en cuenta para las Su tono de, próximas. su tono de voz es bueno, su ritmo de voz es bueno. Cuando digo bueno, es agradable su tono de voz, siempre lo invita a uno a escucharla. Como dice uno en la calle, se encarreta uno con lo que usted está diciendo, ¿sí? Al final pasó eso, que no fue asertivo y que empleó mucho tiempo, empleó casi un 40-50% más de lo que habíamos propuesto. En este caso es un ejercicio académico que estamos planteando. Muy bien, quiero destacar y agradecer a las personas que le aportaron a sus compañeros, ¿sí? De eso se trata el ejercicio. Quiero también destacar pues que todos tienen un tema planteado, que nadie pues salió aquí con un asunto totalmente, digamos la palabra de la calle vulgar, con algo volado, nadie salió con algo fuera de contexto, no. Todos son temas muy válidos, todos son temas que hemos planteado, todos denotan un resultado de lo que nos propusimos al comienzo del curso, unos en mayor, en más alto grado que otros, otros por más mejoras, con muchas mejoras para hacer, pero todos apuntan, lo cual me deja satisfecho pues, en cuanto al cumplimiento. Los compañeros que no estuvieron hoy, yo aquí me acuerdo de Pablo, de pronto pues con problemas de conexión allá desde Río Sucio. De pronto, a ver, quién más faltó hoy? De pronto, a ver, ¿quién nos faltó hoy? Eh, a ver, ¿quién más? Bueno, recuerdo a Pablo para que entonces Pablo haga lo que yo siempre recomiendo y lo que hicimos, entonces haga un muy buen comentario sobre este trabajo final, hágalo antes, hágalo hoy mismo, o miércoles o al menos antes de que termine esta semana y presenta su trabajo como lo van a presentar todas las personas que participaron en el foro para que no le quede en blanco esa casilla o ese espacio de la socialización, ¿sí? Y creo que Pablo pues pudo haber tenido problemas de conexión. Debemos saber que eso pasó porque él siempre se conecta. Pues, así pues regular pues en el tema. Bueno, comentarios de la actividad, del trabajo final, comentarios de algo que les haya recomendado que no haya quedado claro, a usted o a tu compañero, y la valoración como siempre hacemos para que terminemos la sesión del día de hoy. Los escucho. Profe, Sí, adelante, pienso que Steve. yo pienso que este tipo de espacios es como muy enriquecedor para nosotros porque pues, nos ayuda mucho en el tema de la oralidad, a empezar a expresarnos mejor. Entonces es un asunto muy importante porque nosotros debemos empezar como a practicar mucho pues eso de la exposición. De escuchar a Me los parece, otros, de aportarle a los otros. Muy bien. Hilary, claro. de llevar de la clase de hoy, de la sesión de hoy. Activaste el micrófono, Hilary, ¿cierto? ¿No? Profe, no, Sí. simplemente eh, quería pues recalcar que estos espacios nos ayudan a nosotros tanto en nuestro crecimiento personal y profesional. Perdón. Puesto que, profe, mira las recomendaciones que hiciste en relación a las actitudes, a las expresiones. Entonces, pienso que esto nos ayuda mucho a todos a crecer en nuestro léxico y en todo lo que con eso conlleva. Bien, gracias, Hilary. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Y bueno, y ya estamos cerrando el curso. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, voy a cumplir lo que siempre digo, que sea espontáneo. A veces sí no me aguanto y pregunto y no voy a preguntar.
Muchas gracias por los aportes nuevamente. Entonces, acá tienen el esquema, yo siempre mando la presentación, recuerden, partimos de este planteamiento, aquí está el esquema de lo que debe tener. La clase pasada en la asesoría, ustedes vieron que puse la diapositiva completa. Asesorías y acompañamiento, entonces, ¿qué sigue en las próximas 2 semanas que vamos a tener de clase? Una antes de Semana Santa, otra después. Pues las clases terminan la semana entrante, ¿sí? Y la semana de Pascua, es decir, la primera semana de abril, la segunda semana de abril, parte de la primera, sí, como el 5 de abril, es un espacio pues como para el trabajo final, las habilitaciones en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer asesorías y acompañamiento, un balance, planes de mejoramiento y recuperación. Entonces, todavía, pues si requieren que los acompañen, lo hacemos, incluso miramos, pues, miren los horarios y días acordados para las asesorías. Si hay, quiero aclarar, si hay alguien, sobre todo de quienes no están, yo por ahí estuve, le llamé a Juan Fernando, desafortunadamente ayer vi que se salió del grupo de WhatsApp, a Juan Fernando Yepes, que tiene, siempre ha insistido, él comenzó muy bien y en un momento donde se perdió, pues se dejó de reportarse, pero pienso que se pueden hacer planes de mejora con él y con quienes crean tener el derecho a hacerlo, con quienes digan, vea, revíseme a ver si podemos rescatar, revíseme a ver qué puedo hacer. Entonces, para eso es la otra semana. Es decir, no vamos a tener clases sincrónicas, sino asesoría, acompañamiento, planes de mejora, vamos a mandar el trabajo. Entonces, lo mismo, cada estudiante hace uso del espacio. Ahí vuelvo y digo con lo que empecé, ¿cierto? Que le dije a Jennifer, vi un comentario que pusiste ayer, afortunadamente lo pusiste como a mediodía, como durante el día, y yo pues miré el lunes como habíamos acordado, y entonces por eso no tuve tiempo, no lo pude programar ya sobre la marcha, porque lo que hice ayer martes a primera hora fue meter después de las 6 de la tarde un compromiso que tenía, ¿cierto? Entre otras cosas pues académico, no era pues ni siquiera personal, entonces ya no pude abrir el espacio. Entonces ahorita lo podemos hacer durante el resto de semana, la otra semana. Mi intención es pues que todos terminemos muy bien, que quien haya tenido dificultades yo poderle dar la oportunidad, siempre y cuando pues me cuente. Entonces también existen estos eventos, contacto telefónico, listo, me pone ahí en el WhatsApp, yo lo llamo o me hace una llamada perdida y yo lo llamo, no tengo problema en devolver la llamada. Yo ahí también a veces pasan asuntos como este. La gente aparece a la semana número 8 o cuando han pasado un mes de clase. Dicen, profe, es que tenía problemas porque se me quebró el celular. Fuera de eso no tengo un computador muy malito y fuera de eso no tengo conexión. Digo, listo, todo eso es válido, pero venga, si usted ve que la situación es apremiante, que es muy dura, pues usted presta un minuto, un minutico, lo paga y llama al profesor, o al menos presta un computador, un café internet, va, la hora vale que 500 pesos, no sé, y se comunica a través del correo, pero a tiempo, no cuando pase. Entonces aquí pasa lo mismo. Si el caso suyo es que todavía persiste, está todavía pues con ese problema, haga el esfuerzo y un minutico o un correo rápido y miramos, le buscamos solución. Entonces yo desde mis datos, desde aquí, lo busco a usted y le ayudo, si usted considera, creo que tiene todo el derecho, ¿no? Hay también un asunto que son las garantías estudiantiles, ustedes saben, entonces también pues, no acostumbro a hacerlo, no me gusta hacerlo porque sería como decirle, venga, entonces cancele, pero una de las garantías es si usted considera que el curso no o que usted puede cancelar hasta ya pasada la nota, lo puede hacer, ¿cierto? Pues hay una resolución, hay unas garantías, todo eso yo estoy para acompañarlo y para ayudarlo. Actividades que nos quedan. Miren que yo siempre las proyecto, al menos hemos estado en las últimas clases. Entrega del texto escrito, producto audiovisual. Aquí son textos escritos. Finalmente, los productos audiovisuales, pues era como una oportunidad para que lo hiciera quien lo quisiera hacer, pero optamos todos por escrito. Entonces, subir el texto a Dropbox o enviar producto audiovisual. Bueno, subir al Dropbox hasta el 24 de marzo. Recuerden que cuando decimos hasta es con ese plazo. No es que sea ese día únicamente, desde ya y hasta ese día. Ahora, ¿hasta ese día qué horas? A las 23:59 que se termine el día. ¿Cuándo es 24 de marzo? El miércoles de la otra semana. Balance y recuperación. Entonces, el 23, 24 de marzo, aquí se me fue el 23, vamos a ponerlo aquí de una vez, el 24 de marzo, que es la clase con ustedes, voy a ponerlo acá. Voy a estar 24, 23, 23 con el otro grupo y 24 con ustedes, disponible para que, así como hicimos hace ciudad, recuerdan que dedicamos la clase a dudas. Yo no sé si a esa hora de la mañana pues es apropiado
uno todavía pues el parcial final. Yo creo que no, ya debe estar listo. Pero sí, para los casos, ese día, los casos de recuperación, de plan de mejora. Es decir, quienes no estuvieron hoy, pues porque quienes están hoy ya están terminando, lo programamos, ¿cierto? Y el 7 de abril, que es ese miércoles de Pascua, ¿eh? Vamos a hacer la socialización de las notas. Yo a ustedes ya les socialicé las notas, hace 15 días socialicé, hace 8 hablé de ellas, no sé si las alcancé a mostrar, aquí las tengo para que después de la grabación, para que ahora si alguien lo desea lo hagamos, las miramos. Tengo todas las notas, menos el trabajo final, o sea, ese 20%, y menos el trabajo de búsqueda de información, que todavía no he consolidado pues esa revisión, no la he hecho todavía. Empecé a hacerla, pero no la he hecho, entonces no he pasado notas. De resto están todas las notas, es decir, pues casi que todas las que ya hemos visto, pero como siempre lo hago, quien quiera ver las notas las puede ver. Y lo hacemos al final, después de que termine de hablar esto y de que despida la clase. El plan padrino, siempre lo he dicho, nos podemos ayudar entre nosotros, podemos buscar un compañero, animarlo, decirle lo que está pasando acá. No obstante, pues yo a nadie he descartado ni de los correos ni del grupo de WhatsApp. Yo sigo mandando el video de la clase, sigo mandando estas presentaciones para que, como les digo, las personas que consideren tengan oportunidades hasta el final. Aquí están las actividades. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo les deseo muy feliz día, un resto de semana. Y bueno, nos estamos viendo. Me pueden llamar, pueden escribir por el WhatsApp cualquier inquietud. Saben ustedes que yo no miro inmediatamente, ¿cierto? A veces, por ejemplo, ayer fue un día súper pesado y vine a mirar muy tarde, ya después de las 5 de la tarde. Y bueno, fue complicadito, pero que miro, al menos miro al final, en la noche y muy temprano antes de mis clases. De pronto a mediodía también doy una revisadita, ¿cierto? Pero que sí respondo, trato de responder, ¿cierto? Bueno, entonces les deseo lo mejor y lo mejor en este cierre de semestre, en este remate de semestre, ¿cierto? Les agradezco mucho entonces, un feliz día. Nos vemos, como hemos hecho siempre, quien quiera, tenga una situación particular, yo no me salgo corriendo ahí mismo, voy a dejar de grabar y los